En los videos anteriores, o en el video anterior, estuvimos hablando sobre la agricultura. Y en este video lo que vamos a hablar es sobre la revolución verde, que es un proceso al que fue sometida la agricultura por parte de la humanidad y que permitió generar mucha mayor cantidad de alimentos de la esperada. Este proceso lo podemos situar en sus inicios en mediados del siglo pasado, más o menos de 1960 a 1980. Es un proceso en donde se empezó a establecer, pero en realidad uno podría seguir hablando de procesos que van mejorando la productividad agrícola. Pero los grandes cambios que han marcado el cambio en el modo de hacer agricultura ocurrieron en los 20 años que van de la década del 60 a la década del 80 del siglo pasado. Para poder contextualizar y entender un poco esto, podemos tener en cuenta algo que había pensado un famoso pensador y economista inglés, que es Malthus. Malthus, a fines del siglo XVIII, había, en un escrito muy importante que hizo, que se sigue usando como referencia, había estudiado el modo en que crecía la humanidad y el modo en que podía incrementar la producción de alimentos. Malthus lo que había hecho trabajando de modo matemático había sido ver que los seres humanos crecemos de modo geométrico. O sea, esto quiere decir que siempre aumentamos conforme a una razón. Por ejemplo, si somos al principio 10, después somos 20, después somos 40, después somos 80. En este caso, en mi ejemplo, la razón es 2. 10 por 2, 20 por 2, 40 por 2, 80 por 2. Mantengo una razón, eso me hace crecer de modo geométrico. En cambio, los alimentos, la producción de alimentos, con las mejoras que había en esa época, crecía de modo aritmético. El crecimiento de modo aritmético, a diferencia del modo geométrico, hay un incremento que siempre mantiene la misma distancia con respecto al parámetro anterior. Siguiendo este ejemplo, vamos a suponer que arrancamos en 10 y seguimos en 20, acá la diferencia es 10, así que acá crecería 30 y acá crecería 40. Esto, dicho en palabras un poco más sencillas, lo que Malthus decía es que los seres humanos crecían mucho más rápido que los alimentos que se producían. ¿Y esto qué querría decir? Esto quería decir que la humanidad se iba a enfrentar al hambre, iba a haber hambrunas, porque no íbamos a poder abastecer de alimentos a todos los seres humanos. Malthus estaba en lo cierto en sus cálculos, y de hecho en lo que respecta al crecimiento del ser humano, nosotros estamos creciendo de modo descontrolado. No deberíamos ser tantos seres humanos como somos. Claramente no deberíamos ser así porque nuestro planeta tiene recursos finitos que se agotan. No podemos crecer de modo descontrolado. Pero lo que Malthus no tuvo en cuenta es que en la producción de alimentos hubieron cambios que permitieron incrementar muchísimo la producción. De hecho, no pasó lo que Malthus propuso. No es que la humanidad no puede generar alimentos para todos los que somos. En la época de Malthus, en el siglo XVIII, éramos mucho menos seres humanos que ahora, mucho menos que la mitad, y ya Malthus tenía miedo de que nos quedemos sin alimentos. Ahora que somos casi 7.000 millones y medio de seres humanos, no nos falta comida en lo que respecta a la producción. Hay seres humanos que tienen hambre, hay muchos seres humanos que no tienen alimentos, pero esto no es porque nos falta producir alimentos, sino porque están mal distribuidos, que lo podemos estudiar tal vez en otro video. Lo que vamos a ver en este video es de qué modo el ser humano logró suplir la demanda de alimentos conforme a una población creciente. Y eso es lo que se llama revolución verde. Uno de los responsables de esta revolución es Borlaug, es un norteamericano, un ingeniero agrónomo que ganó el premio Nobel en la década de 70, y él generó las series de cambios que permitió que la agricultura y la ganadería generen mucho más alimento del que generan. Estos cambios de la revolución verde tienen ventajas y también tienen muchas desventajas. Así que vamos simplemente en este video a mencionar en qué consistieron estos cambios. Hay que aclarar que Borlaug no es una persona que inventó esto desde la comodidad de su living, sino que estuvo durante décadas trabajando en países con escasos alimentos, países pobres. Sus trabajos, bueno, se afianzaron en México, pero hubo muchos trabajos en la India, en Pakistán, en países con necesidades económicas, con poblaciones grandes y con hambre en muchos sectores. O sea que es una persona que generó los cambios tratando de que haya alimentos para la gente que lo rodeaba a él.
Esto tengo que aclararlo porque la revolución verde tiene muchas cosas malas a nivel ambiental, pero hay que aclarar que como concepto es algo que ha permitido que la humanidad no sufra tanta hambre como podría sufrir. Estos cambios se basaron, por ejemplo, entre una larga lista de características, en cambios en los métodos de irrigación. ¿Qué sería esto? Nosotros cuando sembramos plantas, vamos a hablar casi siempre de las plantas, no porque los animales no participen en la generación de alimentos, lamentablemente participan, pero porque cuando uno genera alimentos de origen animal, sí o sí tiene que generar plantas para alimentar a los animales. Así que las plantas siempre son la base de la generación de alimentos. Uno siempre necesita para sembrar plantas básicamente tres cosas: un suelo con nutrientes, sol, un aire con dióxido de carbono, esas son las tres cosas obvias, y agua. El agua suele estar en el suelo y el agua en muchos lugares es algo que uno da por descartado. En nuestro planeta hay una zona que está entre los trópicos, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, sobre todo cerca de la franja ecuatorial. En esa zona tropical la cantidad de precipitaciones anuales es tan alta que uno podría sembrar en esos lugares sin preocuparse por tener que regar. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el Amazonas. Por eso el Amazonas se deforesta año a año, día a día. De hecho, se deforesta el tamaño de 2 canchas de fútbol por minuto. Y eso es para sembrar alimentos sin que nos preocupemos demasiado por el riego, porque ahí llueve mucho durante todo el año. Hay muchos lugares del mundo que son así. Y ahí están los ecosistemas de las selvas, que ya son ecosistemas que por algo tienen ese desarrollo. Lo que sucede es que el ser humano tiene que sembrar también en otros lugares. No solamente porque el ser humano no vive solamente en esa franja, sino porque si uno sembrara solamente ahí, acabaría con esos ecosistemas. O sea que es necesario sembrar en otras partes del mundo. Y las mejoras en los métodos de irrigación, métodos con aspersión, con vasijas insertas en el suelo, métodos de regadío, de canales de riego, todos esos métodos han permitido ir sembrando en otros lugares del mundo. Un riego poco eficiente es un riego por inundación, y un riego de manguera es un riego poco eficiente. Un riego con canales de irrigación es un riego mucho más eficiente. Entonces, mejorando las tecnologías de riego, se minimiza la cantidad de agua que se usa, se ahorra dinero y se permite obtener mayores rendimientos. Otra de los cambios que elaboró Borlaug, o que empezó a elaborar, tiene que ver con el uso de sustancias químicas en la agricultura, que este es uno de los puntos ambientalmente más discutibles. Las sustancias químicas que se utilizan en los cultivos son básicamente de dos tipos. Son pesticidas y fertilizantes. No hay que confundirlos porque su función es muy distinta, aunque ambos tienen como objetivo aumentar los rendimientos de los cultivos. Los pesticidas se utilizan para eliminar seres vivos que estén compitiendo con nuestro cultivo. Pueden ser bichitos que se estén comiendo las plantas, pueden ser yuyos que estén compitiendo por los recursos del suelo o por los recursos del agua con respecto al cultivo que estamos sembrando. Si yo tengo que luchar contra un bichito, usaré un insecticida, que es un tipo de pesticida. Si es un yuyo, usaré un herbicida, que es otro tipo de pesticida. O puede ser hongos y usaré un fungicida. Pero son sustancias químicas que luchan o que matan a los seres que compiten con el cultivo que yo tengo. Antes de usar estos pesticidas, ¿de qué modo protegían los seres humanos sus cultivos? Y por ejemplo con espantapájaros, o si fueran los cuervos los que están queriendo sacarme el cultivo, o usando trampas para los zorros, o métodos que se pueden seguir usando, pero que no son tan eficientes como el uso de pesticidas. Fertilizantes, ¿qué sería? Uno no tiene que confundirse pensando que cuando uno le da un fertilizante a la planta le está dando de comer, porque las plantas en general son seres autótrofos, hacen fotosíntesis, fabrican su propio alimento, que básicamente esto quiere decir que fabrican sus azúcares, que fabrican sus grasas, que fabrican sus proteínas. Ahora, lo que sucede es que para fabricar bien estas sustancias que nombré, sobre todo las proteínas, tienen que sacar minerales del suelo. Los sacan del suelo, ya vimos que el suelo tiene un horizonte A, un horizonte O que le aporta nutrientes, una roca madre que aporta minerales, está perfecto, pero cuando uno en un suelo siembra con el paso del tiempo, siembra las mismas plantas, ese suelo se va viendo debilitado en esos nutrientes. Porque si yo siembro siempre soja, por ejemplo, la soja siempre saca los mismos nutrientes, ese suelo se va a empobrecer. Y esto no es porque la soja sea mala, esto es porque cualquier monocultivo es malo. Sembrar todos los años lo mismo,
en un suelo va a erosionar ese suelo, lo va a volver empobrecido en los nutrientes que usa esa planta. Por eso rotar cultivos es una metodología de cultivo muy revolucionaria y que no es de la Revolución Verde, es algo previo. Eso hacían los incas, por ejemplo, hacían los egipcios, estamos hablando de 5.000 años atrás. O sea, rotar cultivos, no sembrar siempre lo mismo para que el suelo no se agote. Pero en el mundo actual en el que vivimos, con un capitalismo imperante y con commodities que se venden, y si la soja es lo que me da dinero o la banana es lo que me da dinero, yo voy a sembrar ese cultivo porque yo quiero obtener dinero de la inversión que hice. Para evitar que el suelo se agote y yo tenga que comprar otro territorio para volver a sembrar lo que quiero, se usan los fertilizantes. Los fertilizantes son sustancias que le aportan al suelo los nutrientes perdidos. Y esto, lejos de hacer que el suelo no se erosione, lo que hace es aumentar su vida útil, pero si yo uso monocultivos, el suelo se va a agotar. Esto quiere decir que nosotros debemos evitar los monocultivos. Los monocultivos son enemigos de los suelos, pero son amigos del sistema económico que tenemos. Las sustancias químicas en general nos han traído muchos beneficios, por eso, si bien tanto pesticidas como fertilizantes están asociados a problemas de salud, a contaminaciones profundas de los ecosistemas, también tenemos que tener en cuenta que bien usadas nos permiten a nosotros obtener cultivos con mucho más rendimiento. Otra de las mejoras de la Revolución Verde es la mecanización. Nosotros, a partir de la Revolución Industrial, a partir del uso de la máquina a vapor y del uso de la combustión en sistemas mecanizados para poder hacer labores, hemos aumentado mucho las velocidades con las que hacemos un montón de procesos. Esto ha generado la pérdida de muchos trabajos, pero también la generación de nuevos trabajos. Y con el campo pasa lo mismo. Una cosa es tener esclavos sembrando semillas de algodón y otra cosa es tener máquinas que lo hacen. Porque en vez de usar 50 personas sembrando, y aparte esclavos, ahora uso una sola persona con un tractor o con una máquina de siembra. Entonces dije esclavos para poner un ejemplo exagerado, no porque tengan que ser sí o sí esclavos, ¿no? Pero la mecanización a mí me permite aumentar el rendimiento y la velocidad con la que hago los procesos. Obviamente que requiere una alta inversión de parte del agricultor para poder comprar estas máquinas y un aprendizaje del modo de utilizarlas y también del mantenimiento que lleva implicado. Toda revolución implica cambios profundos en la sociedad. Esto también fue así. Por eso ponemos el proceso en el que se generó dura unos 20 años. Y hoy en día sigue habiendo mejoras, pero ya los grandes cambios ocurrieron a mediados del siglo pasado. Tal vez de todos los cambios, el cambio más importante de este proceso, el cambio por el que Borlaug ganó el premio Nobel, es el que voy a decir ahora. Y es el cambio que seguimos trabajando hoy, que sería aumentar el rendimiento de las semillas, es decir, mejorar las semillas. Acá también podría poner mejorar a los animales, si lo que yo quiero es hablar de producción de alimentos de origen animal, pero esto es modificar de algún modo a los seres que me están sirviendo como alimentos. ¿De qué modo lo hacía Borlaug? Borlaug trabajó con cereales, sobre todo trabajó con trigo, con maíz y con arroz. Cruza de semillas. Elegir semillas con propiedades que son agradables, mezclarlas entre sí para obtener cada vez semillas de mejor calidad. Es parecido a lo que pasa con los animales. Los perros de raza se obtienen cruzando tipos de perro con rasgos que a mí me gustan, hasta que obtengo razas específicas. Todos son perros, todos los perros son perros, pero fíjense que hay un chihuahua y hay un gran danés. Esas diferencias se han logrado por selección en la cruza, por elegir ¿qué perro cruzo con quién? No dejo que ellos se quieran cruzar con los que quieran. Yo los cruzo con los que quieran. De este modo se pueden generar mejoras profundas en una especie. Mejoras que no siempre tienen que ver con que la especie la pasa mejor, sino que en este caso son mejoras para nosotros. Generamos semillas más grandes, frutas con más carne, animales con más carne, animales que más rápidamente alcanzan la madurez, vacas que generan más leche. A la vaca esta no la hace feliz particularmente, pero a nosotros nos generan más alimento. Esas mejoras en las semillas son, digamos, el bastión de la Revolución Verde. Y hoy en día la podemos ver con unos organismos que se llaman organismos modificados genéticamente, que en alguna parte del año los nombramos. Esto es un proceso que no es particular de la Revolución Verde en esta época, pero que sí está ocurriendo básicamente a partir de este siglo, que es mejorar especies metiendo genes de una especie en otra especie, obteniendo mejoras que me permiten a mí mayores rendimientos, resistencias a herbicidas y un montón de particularidades.
Hay países que no permiten el uso de organismos modificados genéticamente. En Europa siempre estuvieron muy al borde de lo legal. En nuestro país están permitidos y es uno de los mayores productores. Esto es porque nuestro país es uno de los 5 mayores productores de alimentos del planeta. Lo sigue siendo junto con Canadá, Estados Unidos, Brasil. O sea, lo sigue siendo. Y por eso nosotros hemos aplicado estas tecnologías. Bien o mal, es cuestión de que ustedes, que son la generación del futuro, se pongan a ver. Vean el video un par de veces. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer en la caja de comentarios o de modo público en la plataforma y a estudiar.